El día de hoy la sesión clínica va a estar dirigida por el doctor Einar Pérez Villanueva. Él es el jefe de servicio del Hospital Infantil de México del Servicio de Radio-Oncología Pediátrica, al cual le doy la palabra. Bueno, muy buenas noches. Vamos a presentar un caso muy sencillo, raro pero sencillo, que prácticamente ustedes ya habrán hecho sus conclusiones clínicas primero y después, en base a la histopatología, saber ya cuál es el diagnóstico completamente. Y veremos esto también en los tratamientos posibles de este tumor. ¿Sí? Por favor, la primera. Un repaso rápido o un resumen del caso clínico: un masculino de 11 años, un traumatismo de 4 años atrás, un hermano de leucemia en vigilancia. Bueno, pues el padecimiento fue una masa tumoral en el dorso del pie izquierdo de 12 por 8 centímetros. Había poco dolor y no impedía la deambulación. Se le hizo un ultrasonido y era una imagen compatible con una malformación arteriovenosa. Las imágenes de resonancia, como conclusión, pedían un tumor desmoides versus una forma más remota, un rhabdomyosarcoma. Y el tratamiento fue una excisión local y con límites quirúrgicos positivos en la profundidad de este. Muy bien, siguiente, vamos a ver las imágenes. Sí, ¿no tenemos apuntador? ¿Sí? Betty. Como pueden ver, esta es la resonancia magnética, una reconstrucción que intenté hacer, ¿sí? Para no pasar imagen por imagen. Es una lesión perfectamente bien delimitada, superficial, ¿sí? Prácticamente en la parte dorsal, ¿sí? Sus bordes más grandes eran a nivel anteroposterior de 12. Siguiente, por favor. Bueno, no se ve acá, pero los planos estaban perfectamente bien delimitados y era clínicamente o por imagen el cirujano podía resecarlo porque no había invasión a los huesos propios. Esta es la imagen, la otra imagen, ¿sí? Perfectamente bien delimitada, y si pudiéramos tener un mejor acercamiento, podríamos ver que los planos estaban perfectamente bien delimitados. Siguiente, por favor. Esta es una reconstrucción que hacemos, igual, lo mismo, se ve perfectamente bien delimitada la masa tumoral, no invadía ni huesos propios ni nada. Siguiente. Acá se ve muchísimo mejor las lesiones. Si ven acá, los planos están muy bien definidos, en lo que por eso se hizo la resección total de la neoplasia. Siguiente. Otra de las imágenes en diferentes momentos de la resonancia, ¿sí? En las cuales no había duda de que era extirpable o que bien podía quitarse y estaba muy bien delimitado. Había regiones con necrosis y vascularizadas, era mixta. Siguiente. Bueno, la primera pregunta que yo haría, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica clínica? Con las imágenes que ya presenté, más lo que ya saben del caso clínico. ¿Sí? Por favor, alguien de aquí del seguro, alguien que levante la mano y nos diga algo, un comentario. Por edad, por situación, ¿en qué pensaron? Es una clínica. ¿Sí? Bueno, pues sobre todo por las características clínicas del paciente, lo que nos menciona acerca de los marcadores de... Gracias. No, ahorita es clínico. ¿Qué sospecharías? Llegó el chamaco, todavía no has hecho ni biopsia ni nada. Okay. ¿Qué pensarías que tiene? Pues un sarcoma de tejido blando. ¿Así? Un sarcoma. Bueno, porque eres oncólogo. Bueno. Nada benigno. Del general, ¿sí? ¿Quién pensaría algo diferente de un sarcoma? Por edad, por región, etcétera. Y con las imágenes que vimos.
en las lesiones benignas externas penales. Inicialmente se pensaría en las lesiones benignas, pues tenemos, bueno, se puede pensar sin las imágenes, todavía en un lipoma, incluso en quistes epidermoides profundos como lesiones benignas o una cicatriz queloide en lesiones benignas. Ahora, lesiones malignas. Se puede pensar también, como dice el doctor, en un sarcoma, o podemos pensar en dermatofibromas o así. Así que… Sí, yo creo que está muy apresurado, muy aventajado pensar que puede ser esto una cicatriz queloide, ¿no? O sea, al fin y al cabo sí sabemos que puede ser una cicatriz muy grande, pero en una cicatriz queloide de 12 centímetros por 8 es a lo mejor más difícil de creer. Y un lipoma no es una lesión benigna, es una lesión maligna. Un lipoma, dije. Lipoma. No, lipoma. Ajá. Sí. Sí. Okay. ¿Alguien tiene algún otro diagnóstico diferente o que pueda algo más decir? Clínico, por edad, por sitio, etcétera. Antes de pasar a lo que es propiamente la biopsia. ¿Nadie? Bueno. Entonces, la segunda pregunta sería, por favor, ¿cuál otros estudios ustedes solicitarían, además de los que ya tenemos, para poder realizar un diagnóstico? A ver, ¿alguien del general de tercero? Bueno, además de la resonancia magnética, que creo que a lo mejor nos saltamos un paso, inicialmente podríamos haber solicitado un ultrasonido. Lo solicitamos. Ok. Bueno, un ultrasonido para valorar las características, si se trata de una lesión que sea quística o sólida. Y pues ya en el caso de sospechar de alguna malignidad, pues pasar directo a una biopsia. Recuerda que hicimos un ultrasonido y nos dijeron que era una malformación. Ajá, ok. Pasar directo a una biopsia. ¿Sí? ¿Alguien más puede recomendar algún estudio? Sí. ¿Alguien difiere o apoya? Bueno, en caso de sospechar otra cosa aparte de la malformación arteriovenosa, se podría solicitar una tomografía para una lesión que pudiera afectar el hueso. En la resonancia vimos que no había ninguna invasión a las estructuras óseas, que era puramente superficial y que involucraba nada más a la piel, dermis, ¿sí? Y algún tejido muscular. Sí, la doctora, no sé. Bueno, en este caso encontramos como dos puntos importantes en cuanto al ultrasonido y la resonancia. En el ultrasonido sí nos hablan que había compromiso vascular, sin embargo, pues eran muy bajas resistencias y que pues esto aparentemente pues sí tenía un lecho, ¿no?, en la parte más baja, pero las resistencias que marcan son bajas. En cuanto a la resonancia, lo que sí llama muy claramente la atención es que, como usted lo mencionó repetidamente, es una lesión muy bien delimitada que aparentemente no afecta a planos profundos y que por lo tanto podría considerar que es completamente resecable. En cuanto a las sospechas diagnósticas, pues considerando que es una lesión en extremidad en un paciente, en un adolescente con antecedente de un traumatismo, pues yo más bien inicialmente había pensado en una lesión benigna de tipo fibroma, un fibroma, ¿no?, en este caso. Sin embargo, y con estas características, pues consideraría que es una lesión completamente resecable, ¿no? Entonces, en cuanto a estudios de extensión, considerando que mi sospecha es una neoplasia benigna, no consideraría realizar ninguna otra. Pensando o sospechando que pudiera ser una lesión maligna, dado los resultados que, bueno, vamos a adelantarnos un poco, pues sí habría que descartar la presencia de metástasis. Las metástasis, adelantándome un poco, en el caso de una tumoración maligna, pues podríamos inicialmente tomar una placa de tórax y posteriormente, bueno, valorar otras, una tomografía y esto, pero bueno, quizá lo comentamos más adelante, ¿no? Claro. Ok, yo nada más voy a hacer énfasis en lo que yo haría. Efectivamente, veo las resonancias, pienso que es una neoplasia benigna, ¿sí?
resecable completamente y sí, me iría yo inmediatamente a la resección quirúrgica, posiblemente pensando, como dijo, una maligna, que sería la posibilidad con las imágenes y la clínica, que sea benigna, nada más tórax, un tórax para ver qué pasa, pero nada más. Y pasaría a la resección. Siguiente. Bueno, el reporte histopatológico ya lo tenemos, ¿sí? Se les puso en la historia clínica. Siguiente. Y el dermatofibrosarcoma protuberans fue el que nos dijeron que es una lesión focal en límite de la sección quirúrgica profunda, o sea, había actividad, más no nos dijeron en qué era microscópica o… Se hicieron los marcadores inmunohistoquímicos, vimentina, 3 cruces positiva, pero el CD34, como veremos y como alguien me va a comentar, esto es la característica propia, ¿sí? Y la otra alfa-actina, que puede ser en otros tumores, ¿sí? Y siguiente, por favor, vamos a hablar un poco de lo que es las generalidades. ¿Sí? El dermatofibrosarcoma protuberans es una neoplasia relativamente rara, ¿sí? En la dermis profunda y tejidos subcutáneos con bajo potencial de malignidad. Su descripción se debe a estos señores y desde 1924 lo conocemos, pero habían ciertas, en estos tiempos pues se podía confundir con otras neoplasias, ¿sí? Entonces se fueron perfeccionando las técnicas hasta llegar al famoso CD34. La presentación clínica típica es una masa firme, nodular en la piel, que puede semejar a una lesión vascular porque está rojiza, poco dolor, etc. Y es más bien poco fija a los planos. Siguiente. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta, que es muy, muy general, ¿sí? ¿Alguien me podría decir la frecuencia con que vemos este tipo de neoplasias? ¿Alguien del Seguro Social? Pues es una neoplasia muy rara, prácticamente ocupa menos del 0.1% de todas las malignidades. Gracias. Menos de 0.1 de todas las malignidades. En cuanto a dentro de los sarcomas, pues su incidencia es baja, del 2 al 6%, más frecuente en hombres o personas del sexo masculino. La edad más frecuente de presentación pues es entre los 40 a los 60 años, aunque se han reportado casos pediátricos. Bueno, sexo masculino. En cuanto a los sitios de presentación, pues principalmente más del 60% en tórax o en tronco superior, extremidades superiores, cabeza y cuello, y extremidades inferiores. Las vías de diseminación, pues más que nada linfática, aunque es raro, dice que menos del 1% de diseminación ganglionar, y algunas veces reportan 4% hematógeno, sobre todo en lesiones recurrentes, pero que es muy raro. Sitio mayor más frecuente de metástasis, pulmón es uno de los que más se menciona en la literatura, y el diagnóstico diferencial generalmente se hace con el sarcoma, rhabdomyosarcoma. Ahorita vamos a ver el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Siguiente. Ok, se relaciona con los tumores fibrostocíticos. Si ustedes revisaron el libro, está en esos fibrostocíticos. Representa, obviamente, el 1.8 de todos los sarcomas de los tejidos blandos y el 0.01 de todas las neoplasias generales. Siguiente. Son 2 picos de incidencia en la segunda década de la vida y en la quinta década de la vida. Se presenta frecuentemente en tronco y extremidades, prácticamente en el 70-80% de las presentaciones, ¿sí? Y su presentación en pacientes pediátricos es similar a la de adultos. Los hombres son 4 veces más afectados que las mujeres. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un diagrama en la presentación y si ven, solo un punto en donde tenemos a nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico que hayan pensado podría haber sido, ¿sí? Pero bueno, salió. En la histopatología, el tumor se origina en la dermis y se exhibe en una marcada tendencia a la invasión, y esta es una de las observaciones más frecuentes en este tipo de tumores, y es lo que lo va a separar de otros tumores de la misma estirpe fibrohistocítica. Hay una variedad de tumores de dermatofibrosarcomas, ¿sí?
que son una variedad de ellos, que nada más en el tipo de entramado que se observa es como se hacen las diferencias, pero son tumores. El tumor de Bednar es un dermatofibrosarcoma, solo que tiene una diferente estructura, ¿sí? Y el mixoide, las células granulares, atrófico, y el dermatofibrosarcoma con áreas de fibrosarcoma, que lo vamos a tener muy en cuenta, puesto que no ha sido completamente separado del dermatofibrosarcoma, vamos a llamarle común, ¿sí? Del que presenta áreas focales de sarcoma, de fibrosarcoma, ¿sí? Y va a tener una patología muy diferente, un comportamiento un poco menos diferente al dermatofibrosarcoma. Siguiente. Bueno, nosotros ya dimos la inmunistoquímica, que era el CD34, el S100 negativo y los factores 13A negativo, vimentina positivo. A ver, ¿quién me puede decir de la citogenética? ¿Qué factores tenemos en la citogenética? ¿Qué debemos? Ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué nos faltaría completar en este diagnóstico de patología? ¿Los compañeros detrás? ¿De dónde? ¿De pediatría? Ah, ¿de pediatría? Sí, bueno, la citogenética, la translocación 1722 es la que se asocia al dermatofibrosarcoma. ¿Qué pasa con esa? Produce una… ¿Son translocaciones? Primero. De la que revisé nada más, encontré la 1722 y se relaciona con la producción de una proteína que actúa como una tirosinquinasa y lo que va a activar el ciclo celular. A ver, ¿estás de acuerdo? Sí, sí es la que está más frecuentemente. Sí, pero es translocación. Sí. ¿Y qué otra cosa de la citogenética puedes decir? Pues no, otra cosa no encontré. Ok. ¿Alguien del general que haya encontrado lo referente a la citogenética porque tiene impacto en el tratamiento? Alguien allá me está alzando la mano insistentemente. A ver, ¿alguno de los doctores? Como comentó mi compañera, translocación 1722, pero lo que genera son anillos supernumerarios en el cromosoma, le da una inestabilidad. Ese es un punto. Otro punto, como ya lo comentaba, es una proteína de fusión, pero principalmente genera una proteína de fusión con el factor de crecimiento plaquetario, propiamente receptor 1, además con actina 1, y la llaman también COL1, y lo que genera es activación de las vías ERK, de ahí que se ha hecho la propuesta con el tratamiento con imatinib como inhibidor multicinasa. Y otro, propiamente hace otras proteínas de fusión y prácticamente pues que lo detectamos en hibridación en hasta un 90%, característico del dermatofibrosarcoma protuberans, porque el dermatofibroma es otra cosa, propiamente. Siguiente, por favor. Efectivamente, hay que buscar los cromosomas 17-22 si no tienen anillos supernumerarios. Se relaciona también el 8, ¿sí? Pero es en menores de los casos. Y esto hace lo que platicó, a ver, por favor. La fusión de los axones para producir, que producen el PDGP beta y el axón de la colágena. Al unirse esto, hay una sobreproducción de este factor y va a tener impacto en el tratamiento de este tipo de tumores cuando se logra relacionar citogenéticamente que se encuentra en nuestra muestra patológica. Siguiente. Bueno, a ver, alguien habló de diagnósticos diferenciales. Por favor, ¿alguien del general? Que alce la mano, un R4. ¿Alguien que esté rotando en pediatría? Nadie. Ya lo despertamos. Bueno, diagnósticos diferenciales se pueden hacer ya sabemos que es un
dermatofibrosarcoma protuberans. Protuberans. Ahora, ¿con cuáles voy a hacer la diferenciación y por qué? ¿Cuál es el se principal? puede hacer, los principales diagnósticos diferenciales van a ser con fibrosarcomas, con histiocitomas fibrosos malignos, también con dermatofibrosarcoma. Esos son los, el angiosarcoma. Esos son los principales diagnósticos diferenciales para el protuberans. Esos tres. ¿Y cómo lo...? Nos puede ayudar dentro de la evaluación histológica el hecho de que algunos de ellos también van a marcar CD34 positivo, pero van a marcar todos ellos un factor 13A positivo y el protuberans no lo va a marcar, no va a marcar ese factor 13A. Eso ayuda al diagnóstico diferencial. A ver, vamos a ver la primera. Otro. Ahí, no tan rápido. El fibrostoma benigno sería el primero, ¿sí? Y acá tenemos todas las diferencias de él, ¿sí? Que sería las extremidades en el benigno, en el dermatofibrosarcoma, troncos e ingles, como se ha dicho, ¿sí? Y acá el CD34 ocasionalmente y en forma focal. Que hay una diferencia también con el dermatofibrosarcoma que tiene focos sarcomatosos. Hay focales, pero hay un porcentaje mayor al 50% de marcaje. ¿Sí? Acá lo dice, para el dermatofibrosarcoma lo ponen en general, ¿sí? Que te tiene que marcar más del 20 al 50% de nuestra muestra para ser positivo. Y en el benigno, el fibrohistiocitoma benigno, este marcador, ¿sí? Actualmente se utiliza, que hace que podamos decir que es un fibrohistiocytoma benigno, sí, en el marcaje, siempre, y aquí no se encuentra. Y otras características, como el benigno, anecdóticamente han dicho que es que da metástasis, pero el que nosotros estamos viendo es rara, sí, que se presente, pero no es que no se presente, o sea, es una duda que puede haber en el transcurso de su control. Siguiente. Tenemos el neurofibroma, lo vamos a descartar por la presencia de la proteína S100. Siguiente. El liposarcoma mixoide se puede confundir. Siguiente. Pero hay ausencia de inmunoreactividad del CD34, ¿sí? Y presencia de lipoblastos. Siguiente. La variante sarcomatosa no es como un diagnóstico diferencial, pero lo incluye ahí para no hacer otra diapositiva. ¿Sí? Esto vemos que forma focos sarcomatosos en el 5 al 10% del tumor. Siguiente. Y tiene una actividad mitótica aumentada, por eso se va a ver, pero eso no le confiere una característica importante con respecto al común, ¿sí? Porque los dos pueden dar metástasis o tener una recurrencia. Siguiente. Y la CD34 no se tiñe parejo, sino que hay una disminución en su fijación. ¿Sí? Siguiente. A ver, bueno, no sé si se esté bien esto aquí escrito, se me chispeó, si es que está mal, disculpen. Entonces, el dermatofibrosarcoma protuberans es infrecuente cuando no tiene áreas de sarcoma. Eso no quiere decir que no las vaya a dar, es menos posible que se dé. ¿Qué más me pueden decir del potencial metastásico de estos tumores? Un R1 del Hospital General, ¿no vinieron? Bueno, el potencial de provocar metástasis a través de la vía hematógena está relacionado hasta con un 5%. Como lo habíamos comentado en primera instancia, el primer sitio es pulmonar, lo que sí se ha relacionado a una sobrevida a 5 años, pues muy baja, con altos índices de mortalidad, pero también podemos obtener áreas de metástasis a hueso, corazón y cerebro. Por la vía hematógena, la vía linfática es ganglionar local, regional. Bueno, ahorita vamos a ver tu respuesta. Bueno, está dado por
posterior a una recurrencia del primario. ¿Qué quiere decir? Que si hay recurrencia, potencialmente puede haber una metástasis posteriormente. Siguiente. ¿Sí? De 471 pacientes reportados, únicamente el 16%, un 3.4% tuvieron metástasis. ¿Sí? Así que su potencial de dar metástasis es baja. Efectivamente, por vía hematógena es a pulmón. Siguiente. Faltó ya, bueno, creo que más adelante en esta vamos a ver que a nivel ganglionar es tan baja que normalmente la disección ganglionar del área no se requiere. ¿Sí? Para hacer más rápido esto, ¿quién me puede hablar de las terapias, ¿sí?, sobre este tumor? No sé quiénes son los invitados acá. ¿Alguien, ya estamos avanzaditos, alguien quiere dar su opinión del caso clínico? ¿Alguna aportación de lo que hemos? Yo sé que ya llegaron tarde, pero bueno, es un dermatofibrosarcoma protuberans en un niño de 11 años, se hizo una excisión local amplia, ¿qué otra? Y con actividad tumoral. ¿Alguien me puede decir algo más? Pues que generalmente las recurrencias locales son altas, 30-50% de los pacientes tienen recurrencias locales, por lo cual una terapia adyuvante local está justificada en ese tipo de tratamiento. ¿Y en este paciente? La cirugía, la resección. Sí. Por las altas tasas de recurrencias locales es indicado dar un tratamiento adyuvante, en este caso radioterapia. ¿Adyuvante local? ¿Y la quimioterapia tiene alguna relación? Pues no, de hecho, como habían comentado, las pocas tasas de metástasis en este tipo de tumor, dermatofibrosarcoma, justifican menos la quimioterapia. Lo que sigue es la radioterapia. Tu compañera, dime qué indicaciones tiene la cirugía en general, ¿qué indicaciones tiene en relación a su imagen? ¿Leíste si tenía alguna importancia en los márgenes dentro de la cirugía? No leí. No plantearía si el abordaje quirúrgico es el estándar en la piedra angular en el tratamiento, la destrucción, la microcirugía de Mohs y la resección amplia. La indicación precisa de este tipo de abordaje y los márgenes requeridos mínimos. ¿Pregunta? Bueno, sí es una muy importante la cuestión de los márgenes. Se recomiendan márgenes de hasta 3 centímetros y bueno, obviamente con márgenes mayores tenemos un menor porcentaje de recurrencia. Con márgenes de 3 centímetros tendremos una recurrencia de hasta 40%. Si los incrementamos hasta 5 centímetros, pues esto disminuiría hasta 20%. Asimismo, la otra modalidad de tratamiento, que es la microcirugía de Mohs, nos da un bajo porcentaje de recurrencia de 5%, por lo cual es un aspecto muy importante. Pero yo creo que no está siendo claro. A ver, perdón, ¿cómo le podrías ayudar a tu compañero para que quede claro cuál es la diferencia entre la microcirugía de Mohs y quién está indicada y cuál podrías hacer una excisión amplia? Una excisión, bueno, tratamiento del protuberans va a ser la cirugía, sin duda ese es su piedra angular de tratamiento. Después, pacientes que tienen tumores no tan voluminosos, que están localizados, por ejemplo, en extremidades, se pueden llevar a excisión local amplia, la cual es la detumorización del tumor más un margen mínimo de 3 centímetros. Se equivocó un poquito en los porcentajes. Si el tumor tiene un margen de 3 centímetros, va a regresar o a tener un índice de recurrencia de solo el 20%, si es de 2 es de más del 40% y si es de 5 centímetros o más, disminuye hasta el 5%. En niños, pues no les podemos dar a veces márgenes tan grandes. Cuando el tumor, su localización es en tronco, en cuello o en el área de cabeza y cuello, que son áreas pues desfavorables, se recomienda la cirugía de Mohs, la cual es una detumorización y posteriormente se van haciendo como pequeños cortes
se hace un estudio patológico para ver si ya se negativizó esa área, si no, se vuelve a hacer otro pequeño corte más profundo y así hasta que el corte que se obtenga sea totalmente negativo a células neoplásicas. Estos cortes se deben de ir fijando, ya sea en un corte congelado o recomiendan más que se haga una fijación en parafina, aunque conlleva mucha mayor complejidad. Si se fija en parafina va a tener una mucha mayor definición el patólogo para decir, una mucha mayor precisión para definir si hay o no márgenes todavía positivos. Pues creo que nada más. Sí, creo que eso tendría que quedar claro, doctora, que existe diferencia entre una y la otra, y que aquí lo importante es que los márgenes sean suficientes, porque eso disminuye la tasa de recurrencia local, porque estos tumores tienen su principal sitio de recurrencia es local, son altamente recurrentes, como ya lo dijeron, el 50% recurre. Entonces, y en áreas que son muy frecuentes como cabeza y cuello, pues no puedes hacer excisiones tan amplias porque sería una alteración cosmética. ¿Sí? Doctora, yo aquí entonces haría un cuestionamiento en el abordaje terapéutico del paciente. Estoy de acuerdo en lo que se comentaba acerca de las posibilidades diagnósticas, pero si uno considera que uno de los diagnósticos diferenciales pudiera ser una lesión maligna, entonces yo le preguntaría a alguno de los residentes si está indicado hacer primero una biopsia excisional o incisional para tener el diagnóstico histopatológico y después poder hacer un abordaje terapéutico que nos conlleve a la búsqueda de los márgenes quirúrgicos negativos. Porque evidentemente si el cirujano entra pensando que es algo benigno, los límites quirúrgicos pudieran ser no tan importantes, ¿no? Si el cirujano entra pensando que ya es una lesión maligna, es necesario, indispensable, garantizar los límites quirúrgicos negativos. Y eso retomando lo del abordaje inicial. Si yo tengo la resonancia magnética, que evidentemente era superficial, que no invadía planos profundos, estaba justificado de entrada hacer la excisión amplia o haber llegado a un diagnóstico. Entonces me gustaría que alguno de los residentes de mayor jerarquía pudiera opinar al respecto. A ver, Berenice, aquí a ustedes que les llegan referidos de todo el país, bueno, de una muy buena parte del país, este tipo de pacientes en donde dicen, en los hospitales generales de zona o en la UMF, dice, tiene un tumor, va para oncología, sea benigno o maligno. ¿Qué es lo que, en relación a lo que el doctor Carlos está preguntando, cómo es? ¿Qué decisión tendrías tú? Si ya está resecado. No, o sea, que le ven bola, el médico familiar vio bola, el pediatra le vio bola y te lo envió, dijeron, eso se ve feo, mejor que se vaya a siglo XXI, a la raza, que lo vean ellos, ¿no? O al infantil, al general. Entonces tú lo ves, o te dicen si se ve feo, si tiene bola. Entonces, ¿cuál sería tu protocolo para, le pedirías, si tienes esa resonancia, ves que es superficial? Entonces, le dirías al doctor si es benigno, entre solamente hacer una resección como si fuera un linfoma, como bien dijeron, porque si es un linfoma no le van a dar unos márgenes de 3 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú? ¿Cómo pensarías o qué tendrías que hacer en el abordaje? Pues idealmente durante la cirugía pues enviar una muestra transquirúrgica y previo a la cirugía pues hacer estudios de extensión para descartar que fuera una lesión maligna. A lo mejor, como mencionaban, si el sitio más frecuente de metástasis es pulmón, pues hacer una tomografía para, pues digamos, descartar que es maligno. Pero si por las características que menciona pareciera de etiología benigna, pues se envía con el cirujano de tumores y para resección completa. A ver, doctora Müller. Bueno, en caso de la realización de las biopsias para lesiones menores de 5 centímetros, que en este caso podría ser la mayoría, se recomienda una biopsia excisional, obviamente con la recomendación de estudio transoperatorio, aunque en este caso el diagnóstico diferencial nos lo va a dar la inmunohistoquímica, que muchas veces no está disponible en ese momento. Para lesiones mayores y que sean quirúrgicamente accesibles, una biopsia excisional. Se descarta la posibilidad para lesiones iniciales, lo que es la BAF, esta se recomienda únicamente en caso de sospecha de recurrencia.
Ok, la pregunta que hizo el doctor Calva, muy interesante. Nosotros siempre pensamos en el análisis pensamos en nuestro paciente que se pudo hacer una excisión y teníamos la resonancia magnética que nos marcaba que era posible hacer la resección. Pero si pensamos que el dermatofibrosarcoma es de tronco y de extremidades, bueno, allá nos va a tener una dificultad diagnóstica patológica, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si estamos resecando su totalidad en el momento? Entonces, hacer una biopsia no estaría descabellado inicialmente cuando el patrón o los estudios de imagen no nos dan una completa claridad si se puede resecar 1 o 2. Esto, si es una situación difícil, como es el tronco o una extremidad superior, como vimos en la diapositiva, que de la distribución de este tumor, ¿sí? Entonces, por favor, Betty. Entonces, sí, el estándar de oro es la incisión amplia, siguiente, y se puede acompañar de la microcirugía de Mosch para ver si no tenemos los bordes positivos, ¿sí? Siguiente. Los márgenes deben ser más grandes de 3 centímetros por probabilidad de recurrencia, ¿sí? Que se encontrarían dentro de un 20% o un poco menos. Siguiente. Si tenemos esto, la probabilidad de recurrencia sube espantosamente del 50 al 60%. ¿Sí? Y aquí, por favor. El tiempo de la recurrencia, que nadie habló, es de 3 a 5 años post cirugía. ¿Sí? Y la linfadenectomía, como les anticipé, no se realiza rutinariamente, puesto que no es una ruta de diseminación frecuente. Siguiente. ¿Alguien revisó algo de la quimioterapia que se utiliza en este tipo de tumores? Normalmente no tienen un papel, definido la quimioterapia en este tipo de tumores. Sin embargo, es conocido desde algunas revisiones por Zoe y otros autores que en la variante o en aquellos tumores que tienden a metastatizar, mesilato de imatinib juega un papel especial y fundamental en este tipo de tumores, disminuyendo Entonces, la recurrencia. A ti te manda el patólogo y te dice es un dermatofibrosarcoma protuberans enseguida y pones el imatinib. Si es que ya lo hicieron, hay actividad, etcétera, ¿o en qué casos lo pondrías? No, estamos hablando de aquellos tumores que tienden a metastatizar, es donde juega un papel. Y bueno, ya dijimos que algunos de los dermatofibrosarcomas sí metastatizan. O sea, ¿esperarías una metástasis? No, porque de hecho este comportamiento no es habitual, menos del 5% tienden a metastatizar. En un estudio que se hizo de más de 935 pacientes, solamente se reportaron 11 pacientes que tuvieron metástasis, entonces no es algo que sea habitual que ocurra. Entonces, ¿en qué casos lo aplicarías? Solamente en aquellos pacientes que ya fueron tratados y que tuvieron una recurrencia o que después de un tratamiento quirúrgico y o posterior radioterapia adyuvante pudieron cursar con alguna metástasis. ¿No investigarías absolutamente nada en la muestra quirúrgica, en la muestra histopatológica? No sé si se refiere a algo de inmunistoquímica en específico. Sí. Bueno, más pues bien citogenética, de citogenética. Creo que habrás llegado tarde. En la parte de citogenética tenemos un tipo que tenemos que buscar, algo en la citogenética que tenemos que buscar para poder dar el imatinib. ¿No? Ok. ¿Alguien se recuerda? La proteína de fusión del factor de crecimiento plaquetario junto con la confirmación del blanco molecular es sin qua non para poder dar el tratamiento, puesto que si no lo tenemos, bueno, solo se va a gastar el dinero del paciente. Siguiente. O de la institución, el inhibidor de la tironquinasa. Siguiente. Para casos no quirúrgicos, que pueden ser en áreas que no se pueda hacer una resección amplia porque hay defecto, porque compromete áreas de movimiento o vitales, de tal manera que se puede dar antes de la cirugía. Siguiente. Y para recurrencias y metástasis. Aquí es una diapositiva donde estaba el uso de en los resultados. ¿Sí? Después de la cirugía aparecieron los nódulos. ¿Sí? Acá hay un nódulo. Y después aquí, después de darle el medicamento,
esta ha sido la respuesta. Aunque a veces hay reportes de que apenas se suspende el tratamiento, recurre el padecimiento. Siguiente. Ahora sí, la radioterapia. La primera pregunta es, en el caso de nuestro paciente, ¿qué técnica de radioterapia tendríamos que utilizar? ¿Alguien del instituto que nos quiera responder? O más claro, ¿qué energía utilizaríamos en el caso de nuestros pacientes? Creo que no vino en la imagen, va a ser medio difícil. Perdón, sí. A ver, del general, que sí tiene unas imágenes. Sí, electrones, ¿no? Primero, ¿los fotones o electrones? Fotones de 6 9. ¿Tú le darías fotones de 6 MP? Sí. Y a lo mejor, como ahí en el pie, imagínate que ya estás y le vas a dar la indicación a tu técnico cómo lo va a simular y cómo pedirías tú tu simulación. Bueno, yo al menos otorgaría un margen a partir de la cicatriz quirúrgica entre 4, máximo 6 centímetros. Bueno, ahí recordando que es un paciente pediátrico, pero… Yo soy tu técnico, dime así, paciente, ¿cómo me pondrías la hoja de la simulación? Bueno, sería paciente en decúbito… ¿Puede posterior? En decúbito dorsal, probablemente fijación o para asegurar la posición del paciente con un colchón al alto vacío. Yo marcaría la cicatriz quirúrgica con algún balín o varios balines para determinar la extensión de la cicatriz quirúrgica y posterior a esto dar el margen, pues… Bueno, a lo mejor aquí ya estamos utilizando… Posición de pie, abducción, aducción, hacia arriba, hacia abajo. En extensión, posición de extensión. Así en posición de bailarín. ¿Y los pies hacia dónde? Porque si vas a, supongo, a poner, o sea, aquí están varios físicos, o sea, ¿cómo moverías la mesa si tú le estás poniendo la cabeza hacia el aro, hacia la dona? Entonces tendrías que mover toda la mesa. Entonces, ¿cómo tendrías que poner al paciente para que en el acelerador pudiera ser reproducible? Pues ahí que los pies estuvieran al frente, sentado primero a la dona. Los pies hacia country, como lo llegamos a poner. Y entonces, en relación a la posición para que sea reproducible, ¿tú pensarías en poner siempre así el pie en la extensión, en hiperextensión? Yo pensaría en, con el colchón al alto vacío, otorgar, si hay algún desnivel o algo, poder fijarlo o tener alguna diferencia también para excluir el miembro contralateral. Y en relación hagamos un simulacro, ¿cómo arreglarías tus campos? O sea, ¿qué pensarías decirle al físico, aquí está Noé? Le dirías, a ver Noé, creo que o le dices, aquí está mi plan, a ver cómo le haces. Entonces, más o menos, ¿qué le dirías? Porque realmente casi todos llegamos y decimos, oye, yo pienso que pueden ser esta regla. ¿Cómo pensarías que puede ser tu arreglo? Pues yo pensaría al menos en un arreglo de campos laterales y opuestos, 2 campos al menos, o probablemente oblicuos quizás, pero no sé, es lo que se me ocurre en este momento. No. A ver, Víctor, ¿y tú qué pensarías en relación a los huesos del pie? Porque aquí tu compañero le va a dar fotones. Imaginemos que el paciente llegó al general y de repente consiguió seguridad social. Y tú lo vas a ver. Entonces, allá ya tenía su plan bien bonito con fotones, su colchón de alto vacío, ellos son ricos, nosotros no. Entonces, ¿cómo le haríamos para tú les darías fotones, seguirías el plan? ¿O le propondrías otra cosa? Pues incluso electrones sí está documentado. Bueno, en la literatura que revisé se utilizan también electrones. ¿Cuál sería el efecto crónico de los huesos del pie? Es que hay afección en el crecimiento. Recordemos que las epífisis se cierran en una dosis máxima de 20. Ya estamos adelantando. Y empieza la afectación pues, desde los 10 grays. Entonces, pues también hay que pensar en eso. También los márgenes pues tienen que ser amplios. Y recordemos que cerca hay una articulación y es de un niño, entonces
hay que pensar en eso, en los cartílagos de crecimiento. Pues sí, también tiene que ser, bueno, en caso de electrones, pues con un campo directo de electrones. Sí, yo pondré decúbito dorsal a mi paciente con un triángulo para que haga una flexión el paciente y rotar mi colimador para que me entre en forma perpendicular. Así quedaría por acá el cuerpo del paciente, su rodilla, acá quedaría el pie y de tal manera giro el colimador para que me entre perpendicular. ¿Sí? Hay ¿cómo se llama? Fijadores que hacen que elevan la flexión del cuerpo. Estos que se utilizan para que no haya, ¿cómo se llama? Fijación del abdomen, para que quede el abdomen blando. Se pone a nivel de las rodillas un colchón, un triángulo. Ese triángulo nos puede ayudar para este tipo de áreas de tratamiento, que es el pie. Nos quedaría perpendicular a nuestro paciente, al dorso del pie, y posiblemente evaluaría un bolus para el área. Y posiblemente lo trataría con electrones. Dosis, las que ustedes ven acá. Siguiente. ¿Sí? Nosotros no tenemos braquiterapia, pero aquí el San Judas nos propone este esquema con estas márgenes, que es el hecho operatorio, más estos márgenes, y dar estas dosis, que aunque a mí me parecen que altas, sí, van a causar un acortamiento de su pie y del crecimiento. Siguiente. Por eso, en los tejidos involucrados en nuestro paciente serían el hueso. ¿Qué dosis podríamos afectar el hueso? ¿Cuál sería la dosis máxima? ¿Alguien me lo puede decir? Arriba de 50 Grays incrementa el riesgo de fractura. De 45 a 50 Grays en el caso del hueso. Y desde los 10 empieza la afección a las epífisis. Cardiólogo, a ver, hueso primero. ¿Con qué tenemos radionecrosis? Por favor, Betty, un clic. Betty, un clic. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere una controversia? Siguiente. Menos de 30 Grays, ya empezamos a tener efectos en el cartílago de crecimiento. Posiblemente 20 Grays sería. ¿Sí? Los vasos sanguíneos, más de 50 Grays, comenzamos a tener ya a largo plazo el colapso de ellos, nervios, y entre 50 y 60 Grays o un poquito más. ¿Sí? Estas serían las áreas involucradas en nuestro paciente que tendríamos que cuidar o bien dárselas, porque no hay más remedio. ¿Sí? Sería muy difícil proteger todos estos sistemas. Siguiente. Este paciente, se le propuso la radioterapia, se hicieron las imágenes de resonancia magnética postquirúrgicas, para ver cómo se reportaron restos, o sea, actividad tumoral. Se hicieron las resonancias para ver si efectivamente había residuos macroscópicos, ¿sí? Y se reporta negativo completamente. Siguiente. Acá se ve la cicatriz quirúrgica. Siguiente. Aquí el lecho quirúrgico, ¿sí? En diferentes profundidades, ¿sí? Hubiera querido poder traer la reconstrucción, pero no tenía. Siguiente. Acá hay una reconstrucción, acá está todo. Si ustedes recuerdan, venía prácticamente de aquí hasta el calcáneo, hasta el escafoide, me parece. ¿Sí? Todo esto y todo esto, ¿sí? Se venía. Eran 12 centímetros aproximadamente. Siguiente. Bueno, aquí terminamos. Yo como conclusión tuve que es un tumor poco frecuente, con bajo potencial de metastazizar, pero tenemos que estar pendientes de él. Es frecuente su recurrencia local. Se deben realizar la máxima resección con márgenes amplios, sí, hasta más de 3 centímetros, si el sitio no los permite, porque muchos sitios no nos los van a permitir. En este caso no se pudo porque a profundidad no se logró quitar el tumor. Siguiente. Y a pesar de que el servicio de radioterapia dijo que sí se reciba radioterapia, no recibió radioterapia el paciente a pesar de su margen activo. Siguiente.
Y a un año de la cirugía no hay datos de recurrencia. Las últimas dos resonancias eran del paciente que no había actividad, eran del 12 de diciembre de este año, era de diciembre de este año, del año pasado, perdón, del diciembre 11, ¿sí? Y a un año no hay datos de recurrencia, clínicamente ni por resonancia. Siguiente de ti. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. ¿Alguna pregunta? Comentar acerca de las conclusiones. Obviamente a un año de la cirugía y que no haya recurrencia por historia natural, no nos garantiza que no vaya efectivamente a regresar. Y conociendo que con límite quirúrgico positivo el riesgo de recurrencia es tan alto, sí me gustaría saber por qué no recibió radioterapia. Decisión quirúrgica. Yo considero que si estrictamente… efectivamente estuvo bien. A mí se me pasó a notar que todavía no llegamos al tiempo de que la posible recurrencia, si sabemos que es un tumor de muy lento crecimiento, ¿sí? De 4 o 5 años, bueno, sí, efectivamente hay que vigilarlo muy seguido para poder decir una recurrencia hay o no. ¿Sí? Si estrictamente es un dermatofibrosarcoma va a recurrir de seguro. Aquí lo importante es que la inmunohistoquímica, sabemos que el CD34 no es específico 100%, se refiere que puede ser específico hasta en un 90% de los casos y se tiene que asociar, como usted dijo, la citogenética, pero hay otros marcadores tumorales, no recuerdo ahorita el nombre, que se tienen que hacer porque si salen negativos, pues es un parámetro adicional desde el punto de vista histológico que apoyan el diagnóstico de dermatofibrosarcoma, pero un año es muy poco tiempo para poder afirmar que el paciente no va a recurrir. Este paciente, desde mi punto de vista, hubiera recibido mínimo 66 Grays por el margen comprometido con electrones. Tiene 11 años, la posibilidad de hipoplasia del pie pues era inminente. Trataría yo de elegir pues una energía adecuada, pero pues no, definitivamente le iba a llegar una dosis a lo mejor moderada al hueso, a las articulaciones, pero en fin, yo creo que no tenía otra opción más que radiarse. Sí, yo estoy muy de acuerdo que se debió radiar, bueno, pero hay decisiones que a pesar de que uno insista, no. Sí, me gustaría comentar, ya se mencionó de que las posibilidades de metástasis ganglionares es muy baja en este caso en particular y en términos generales en los sarcomas, que algunos de los residentes nos mencionaran al menos 3 subtipos de sarcomas que tengan la posibilidad de dar metástasis ganglionares. ¿Tipo radioblosarcoma o no radioblosarcoma? A ver, tú la completas. Tipo no rabdomiosarcoma. A ver, Stephanie. Voluntariamente. El angiosarcoma. ¿Tipo de sarcoma con posibilidades de metástasis linfáticas? El angio… No, el SS. Ya te dije, SS. Sarcoma A ver, ¿cuál? Es que el sarcoma sinovial, pero sinovial. El epitelioide. ¿Y qué otro? El sarcoma sinovial es uno de ellos, el sarcoma epitelioide es otro, el rabdomiosarcoma. ¿El rabdomiosarcoma de qué tipo? ¿Y de qué localización? El rabdomiosarcoma existen algunos tipos histológicos, ¿cuál es el que más frecuentemente puede dar metástasis ganglionares y cuál es su localización? ¿De localización? A ver, de quimio, las chicas del infantil están allá en la esquina. ¿No? O sea, yo creo que eso es fundamental. Aquí el doctor de cancerología quiere contestar.
El doctor cáncer. ¿No? Sobre cáncer, ¿verdad? Aquí dice en cuanto al rhabdomyosarcoma, pues hay dos estirpes clásicas, que es el embrionario y el alveolar. Las dos tienen localizaciones, tienen predilección en cabeza y cuello, sobre todo la embrionaria, aparte de cabeza y cuello, pues también tiene localización genitourinaria, y a diferencia de el alveolar, pues tiene más localización aparte de cabeza y cuello por extremidades. Sí, pero de eso está muy bien. Dinos cuál es el que de esas dos patologías, cuál es el que tiene más tendencia a metástasis ganglionarios y el sitio anatómico. El alveolar, con localización en extremidades sobre todo, mucho más agresivo, con metástasis. O sea, los alveolares son más agresivos, sí. Y las extremidades tienen más posibilidades de dar. Ajá. Pero dentro de todos los rhabdomyosarcomas, el embrionario paratesticular es el que se relaciona con una metástasis al ganglio de hasta un 40%. Sí, los del testículo, y eso es algo que nos hace siempre estar buscando en una tomografía, o sea, tener estudios de extensión. Y vale la pena que lo sepan, porque si ustedes no tienen esa idea, no van a considerar la posibilidad de enfermedad ganglionar. Bueno, pues, entonces les agradecemos mucho su atención, les haré llegar el siguiente caso clínico por Facebook, por todos lados, Ok, les agradecemos mucho su participación y viene la parte importante que les será amigo, ¿no? Ok, un aplauso para el doctor Pérez. Gracias, doctor. ¿Todo bien?